Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunos párrafos del libro El encanto de la estupidez, de Esther Vilar, una escritora que tuve la suerte de entrevistar personalmente en París hace ya unos 10 años, una persona muy agradable. Comencemos con un poco de música. El libro de Esther Vilar, El encanto de la estupidez, comienza con un capítulo titulado ¿Qué es la estupidez? Y dice: hacia mediados de los años 20, apareció en los Estados Unidos una novela de amor que quizá figure entre las más apasionantes de la literatura mundial, El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Trata sobre la pasión que inspira a un hombre joven de clase social modesta, Jay Gatsby, cierta muchacha no excepcionalmente bella ni ingeniosa, pero de familia prócer, cuya descripción en la novela es como sigue. Gatsby se sentía sobrecogido ante aquella juventud,
envuelta y custodiada de forma harto misteriosa por la opulencia, ante la frescura que la posesión de muchos vestidos proporcionaba a una persona, y ante la propia Daisy, que cual estrella argentada contemplaba desde sus alturas olímpicas las pugnas y las estrecheces acuciantes de los pobres. Al principio, parece como si aquella Daisy de voz melodiosa, hablando siempre en tono demasiado bajo, vestida de blanco en todo momento, quisiera corresponder a sus muestras de afecto. Sin embargo, a las 2 o 3 semanas de que él haya sido reclutado para el servicio militar activo, ella coquetea con otros pretendientes y se casa muy pronto con Tom Buchanan, un hombre inmensamente rico. Gatsby regresa de la guerra y desde ese instante se dedica con toda energía a la reconquista de su adorada. Él no se hace ilusiones. Sabe muy bien que si quiere rescatarla de su opulento marido, deberá poder ofrecerle por lo menos una parte de las comodidades a las que ella está habituada. Y lo consigue. Se compra una villa palacial a la vera de la imponente mansión de Buchanan, en Long Island, da fastuosas fiestas y espera. Pues, así todo, sigue sin hacerse ilusiones. Es inútil perseguir a los privilegiados de este mundo. Ellos deben ser quienes te descubran. De lo contrario, el juego no les place en lo más mínimo. Todas las demás mujeres que ahora podrían ser suyas le dejan indiferente. Él quiere solo a Daisy. No tiene ningún interés en sus propias riquezas. Las necesita únicamente para ella. Si la literatura la hubiese impresionado, por ejemplo, él se habría hecho un famoso poeta. Si los artistas circenses llamaran su atención, él habría arriesgado la vida en el trapecio. Y un día, después de 5 años de incansable espera, Daisy halla su camino hacia la villa, se da por enterada del grandioso plan y cae, dichosamente, en brazos de su adorador. Ahora bien, el lector observa al instante que no se halla extasiada por la presencia de él, sino que es ella misma el objeto de su propio arrobamiento. ¿Cuál no será su arrebatadora personalidad cuando este hombre tan codiciado ha librado una lucha sobrehumana por conseguirla? Un solo instante de sentimiento auténtico parece abrumarla cuando él le muestra, durante una ronda de inspección por su imperio, el lujoso vestuario que se ha hecho enviar desde Londres para estar también aquí a su nivel. Entre sollozos, ella esconde la cara en un montón de camisas hechas a la medida y dice: «¡Qué camisas tan maravillosas! No he visto en mi vida nada semejante». Sin embargo, ese vuelo por las alturas es de corta duración. Lo sensacional pierde pronto su valor como novedad. El entusiasmo de Daisy empieza a entibiarse. La separación de su tedioso consorte, decidida en el primer arrebato, pasa al olvido. Pese a todo, Gatsby no parece advertir estos vaivenes. Cuanto más se distancia la amada de él, tanto más se aferra él a su sueño. Se llega casi a experimentar alivio cuando, en uno de los últimos días radiantes de aquel verano, él perece, muere por causa de un accidente funesto. Para no comprometerse, Daisy hace las maletas y emprende un viaje con su marido. Ni siquiera se le ocurre enviar flores al funeral. Como quiera que esta novela obtuvo un éxito mundial y fue llevada al cine varias veces con repartos estelares, cabe suponer que muchos lectores se verían representados allí por la figura de su héroe, que hallarían por lo menos una parte de sus propias complicaciones en la lucha solitaria de Gatsby por un amor que no podía ser, porque la mujer de quien lo esperaba tenía un mundo afectivo demasiado mezquino. Desde luego, no se determinan expresamente en ningún pasaje del libro las fronteras de Daisy y de su marido. Se dice: Tom y Daisy
eran solo personas frívolas. Ellos trituraban, sin pensarlo, todo cuanto caía bajo sus dedos, objetos inventariados, muertos y vivientes, para regresar luego, tan tranquilos, a su opulencia, a su indiferencia sin límites, o a cualesquiera que fuesen los vínculos comunes que los mantenían unidos de forma tan indisoluble. Ahora bien, puesto que opulencia e insensibilidad, riqueza y simpleza son en definitiva la misma cosa, puesto que estos mismos ingredientes, en un caso semejante, sólo hacen posible, si acaso, la indiferencia, no debemos omitir adrede ese esplendor fascinante de la necedad al que acabó sucumbiendo, a aquel Gatsby verdaderamente grande.
¿Necedad? ¿De necio? Sí. Cada vez que se hable en este libro de la inteligencia o de su antítesis, la necedad, deberemos entender ese concepto en un sentido actualizado. El concepto de los atributos primarios que integran la inteligencia humana, a saber, comprensión idiomática, fluidez para asociar ideas, facilidad de cálculo, raciocinio profundo, buena memoria, capacidad perceptiva, pensamiento lógico, todo esto definido por Thornstone el año 1938 y aceptado en términos generales por la psicología hasta el día presente, todo eso ha quedado anticuado en el siglo de las computadoras. Ahora las máquinas nos superan en casi todas esas facultades. Comprenden más aprisa, combinan elementos con más sagacidad, calculan con mayor exactitud, hacen investigaciones más minuciosas, tienen una memoria más fiable y conjeturan con más lógica que las personas. Así pues, si conserváramos el concepto clásico de inteligencia, desaparecerían muy pronto las personas verdaderamente inteligentes. Aparte de que la inteligencia humana propiamente tal sería virtualmente superflua. Por consiguiente, hoy día conviene caracterizar como inteligencia aquello en que nosotros, los humanos, somos todavía superiores a las máquinas, por lo menos dentro de un sector específico, y de resultas que no tiene una medición fiable ni admite su interpretación mediante los famosos coeficientes de inteligencia. Esto es, por una parte, la imaginación, facultad perceptiva, inventiva, capacidad para el pensamiento abstracto. Por otra, la sensibilidad, intuición, delicadeza, instinto, capacidad para compartir sentimientos, tacto. Estas cualidades, bastante simplificadas, son reconocibles en la medida de originalidad, creatividad y humor que posea una persona determinada, y por el grado de respeto, altruismo y tolerancia que reserva a sus semejantes, ya que ella puede ponerse en el lugar de otros gracias a su sensibilidad. Por consiguiente, no conviene decir coeficiente de inteligencia, sino más bien volumen de inteligencia. Si se hace la fórmula siguiente, inteligencia igual imaginación más sensibilidad, la necedad, lo necio, será lo contrario. Se puede definirla como ineptitud imaginativa, falta de fantasía y de facultades perceptivas, escasa inventiva, incapacidad para el pensamiento abstracto, e insensibilidad, carencia de tacto e intuición, frialdad de sentimientos, impasibilidad. Por consiguiente, una persona necia carece de originalidad, creatividad y humor, y respecto a sus semejantes, en cuyo lugar no puede ponerse por falta de delicadeza, carece de compasión, respeto y tolerancia. Por tanto, ya no se puede confundir la necedad con la ignorancia, que es falta de conocimiento, porque la formación, el saber, es asequible, la inteligencia no. Por lo tanto, según el concepto empleado hasta aquí, cualquiera que en nuestra sociedad alcance por sus propios medios gran prestigio y riqueza, digamos un empresario ejemplar, un renombrado cirujano, un científico, puede ser también una persona necia, mientras que en determinadas circunstancias una inteligencia excepcional puede alentar oculta en uno de los llamados fracasados. Con lo dicho, no se pretende ni mucho menos exponer la teoría de que todos los subalternos son la personificación de la fantasía y la delicadeza, muy superiores a sus rectores en todos los aspectos. La realidad tal vez sea que muchos de ellos no ansían nada tanto como darle la vuelta al asador y ocupar las posiciones de su jefe. Ahora bien,
en la valoración de los seres humanos, sería más justo enjuiciar las cualidades sólo allá donde uno pudiese elegir entre tal o cual comportamiento. Puesto que la mayoría de los pobres no tiene posibilidad de elegir, su condena se asemeja a una injerencia en un juicio inconcluso, y como resultado cabe decir únicamente que en la llamada clase baja hay, al parecer, una multitud de individuos carentes de sensibilidad e imaginación. Respecto a la clase media, se dan por lo menos considerables puntos sospechosos, y en lo que se refiere a la clase alta, es fácil probarlo de hecho. El poder no pertenece solo a quienes han venido al mundo para ejercerlo. También tienen poder los políticos y líderes sindicales, los príncipes de la iglesia y los presidentes de banco, los generales y los jefes médicos, los empresarios y los jueces. Aunque ese poder no es tan envolvente ni tan enigmático como el de la aristocracia del dinero, ¿cómo se relaciona con la necedad? Aunque nuestros gobernantes naturales sean insensibles y carezcan de imaginación, poseen por lo menos esos elegidos, a quienes nosotros les dejamos voluntariamente determinar nuestra suerte porque les procuramos un mandato político o les permitimos por una razón o por otra remontarse sobre nosotros. Poseen, decíamos, las condiciones requeridas para un régimen de inteligencia. Y si no hay tal, ¿por qué le seguimos? Esta variante del poder depende largamente de la benevolencia del pueblo, el cual puede arrebatar
la mayoría a sus dirigentes cuando se le antoje. Para que uno alcance una posición desde la cual poder decir a los demás cómo deben obrar, necesitará tener naturalmente, junto con la aptitud para la actividad concreta que sea, el fundamento de todas las demás. Primero, los atributos del escalador y segundo, los del jefe. A grandes rasgos, estos serán asiduidad y disciplina, espíritu consecuente y capacidad para el entusiasmo, perseverancia y aplomo, intrepidez y, por último, el afán no tan natural de decir a otras personas lo que deben hacer y dejar de hacer, el placer del mando y la voluntad de poder. Estamos habituados a conceptuar de forma positiva esas cualidades, puesto que una gran mayoría de los padres desean que sus hijos lleguen a hacer algo en materia de posición social o bienestar económico, o ambas cosas, nos las presentan desde un principio como lo ideal. Pero si lo consideramos con más detenimiento, ¿acaso no serán unas limitaciones muy bien enmascaradas las que impulsan hacia arriba a una persona? ¿Son esos atributos en los que se sustenta una brillante carrera profesional tan admirables como nos quieren hacer creer? Saber es poder, decían algunos maestros. En una cabeza hueca cabe mucho saber, agregó más tarde Karl Kraus.
las tan ensalzadas cualidades de la asiduidad y la aplicación significan que para favorecer un interés determinado, uno debe renunciar a todos los demás. ¿Y no se prestarán primero a esa renuncia aquellos que no se sienten estimulados por nada más? Vale decir, los que no necesitan renunciar a nada. La disciplina u obediencia, hoy día denominada por quienes mandan capacidad para el trabajo en equipo, significa también que uno debe ser capaz de arrinconar las ideas propias. ¿No le será más fácil hacerlo al que no tenga ninguna idea propia? El espíritu consecuente, necesario para ser el primero en un área específica, representa también que uno debe buscar y rebuscar, practicar y adiestrarse durante años hasta el agotamiento. ¿No lo hará mejor el que no sepa imaginar cuán emocionante puede ser otra cosa, algo nuevo? La capacidad para el entusiasmo es un atributo admirable. Pero ahora bien, cuando al cabo de una década uno sigue entusiasmándose como al principio por el mismo producto, la misma actividad, el mismo desenvolvimiento, ¿no será preferible hablar de simpleza mental? ¿No se deberá la perseverancia, es decir, la certeza de poder llegar hasta donde nos hemos propuesto, a una carencia de fuerza imaginativa para los afanes y el talento de los demás? Como es natural, una persona, entre los millares o millones de ellas que progresan al tiempo hacia la misma cumbre, serán quien tenga la razón al final, una persona. Sí, señor, dirá, yo he sabido siempre desde muy joven que lo conseguiría. Uno necesita solo proponérselo de verdad. Eso se ve desde la distancia. Y sin embargo, no dice mucho en favor de su imaginación. ¿Acaso el aplomo, la confianza en sí mismo, esa sensación de que uno es el mejor para cierta tarea específica, y ese deseo inherente de tomar bajo su responsabilidad a todos los menos buenos, es verdaderamente una prueba de inteligencia? Resulta comprensible que si alguien se confía a nosotros, no sospeche casi nunca de nuestras debilidades celosamente disimuladas. Es natural que nosotros nos confiemos a otro. Puesto que no podemos ver a través de él, tampoco conoceremos muy bien sus interioridades. Pero confianza en nosotros mismos. Y la valentía, la intrepidez. ¿Acaso no son ambas unas virtudes que ejercitamos con la mayor facilidad si desconocemos el peligro de una determinada empresa, cuando uno no está en condiciones de imaginar la catástrofe que ha propiciado con su decisión, cuando nos es imposible desde todo punto atemorizarnos? El as deportivo es un hombre de carrera que posee todas esas cualidades sin adulterar. Esa disciplina que se impone a sí mismo debe conllevar un entrenamiento duro, opina el juicioso espectador en su sillón ante la televisión. ¿Cuánta hará falta para atrapar la pelota con esa destreza tan admirable? Ese mozo habrá sacrificado su infancia y su juventud. Con cuánta bravura se desliza ese insensato por la pista helada. Un movimiento en falso y se rompe el cuello. Con qué temeridad toma otra vez la curva ese fulano. Un mínimo error de cálculo y va a terminar en una silla de ruedas. El espectador supone que su deportista tiene tanta imaginación como él mismo. Y puesto que él no se imagina nada aparte de trabajar hasta la extenuación para conseguir alguna vez nadar, correr, cabalgar o conducir bólidos una fracción de segundo más aprisa que un rival inmediato, admira a su héroe por la disciplina con que soporta tales torturas. Y si todo eso es así, solo por una medalla de oro, ¿qué no conseguiría el as en otros campos de importancia decisiva? Como quiera
que a él le asusta la muerte, y también es capaz de imaginar una vida en silla de ruedas, con todos sus pormenores, bastante humillantes, cree que su favorito de Fórmula 1 experimenta el mismo temor y le envidia por el coraje que demuestra al superarlo. Poner en juego su salud, su vida, por una cosa tan simple como una copa. ¿Qué no haría un hombre semejante por alcanzar metas más importantes? Y cuando, tras la descomunal hazaña, su campeón comparece ante las cámaras de televisión, algo trémulo todavía, pero sereno, para explicar con frases claras, modestas, al espectador su estrategia, sus errores y puntos fuertes en esa competición, él le admira aún más, pues quisiera ser, aunque fuera solo una vez en su vida, así de flemático. Deseo insatisfecho. Quizás se compre una camiseta deportiva con las 3 rayas para beneficiarse del resplandor de su ídolo, o adquiera la raqueta recomendada por él, o sus esquíes, o su coche. Pero no comprende la rutina cotidiana del admirado deportista. Como quiera que sea, el campeón del mundo es un héroe inofensivo. Su cuerpo implica al mismo tiempo capital y limitaciones. Su gloria dura lo que tarda otro más joven en arrebatarle la corona. Un deportista generalmente quiere ganar mucho dinero, pero nunca aspira al poder. De lo contrario, habría dedicado su esfuerzo físico desde un principio a otra disciplina. Y tal vez sea eso en última instancia lo que nos lo hace tan simpático. Es decir, que su gran derroche de energía, comparado con lo que le permitía alcanzar otras circunstancias, le aporta bien poca cosa. La cuestión se torna peligrosa cuando alguien invierte en apretones de manos, discursos, lectura de actas, cálculo de beneficios, adiestramiento de tropas o sermones propagadores de la verdad, esa energía que el deportista reserva exclusivamente para el fútbol, el patinaje o los concursos hípicos. Pues si a él le acompaña la suerte y a nosotros no,
las mismas cualidades que llevaron al deportista hasta la cumbre durante 2 o 3 instantes, le ayudarán a ocupar una posición de poder a lo largo de medio siglo, una posición que le será negada para siempre a quien debiera verdaderamente ocuparla en interés de todos nosotros, vale decir, el imaginativo, el sensitivo. Precisamente por causa de esos atributos sobresalientes que hemos recapitulado aquí bajo el título de inteligencia, él, como norma, no conseguirá nada en esta escalada. Porque quien tome en serio, por ejemplo, su deber democrático de procurarse información política y asista algunas veces a las asambleas de partido, lea el periódico con las entrevistas a diversos candidatos u observe en la pequeña pantalla las actividades de estos, quizás se pregunte también cómo es posible que tales hombres y mujeres puedan soportar todo eso. ¿De qué modo consigue una persona sobrenadar en ese mar de frases durante décadas y hacer alarde de tantos lugares comunes? ¿Cómo se las arregla para defender con sempiterno e invariable fervor un programa de partido siempre cambiante? ¿Qué hace para poder sobrellevar la carga que significa formular múltiples promesas en período electoral a sabiendas de que no podrá cumplirlas jamás? ¿Cómo es que un jefe de partido o un líder sindical no haya descaminado, pero como norma, todo ideario, siempre que él crea coincidir así? ¿Por qué no le parece grotesco como norma cuando suponga que mediante ese ideario parecerá estar más cerca del pueblo? Ahí fraternizan unos caballeros pertenecientes a los mejores círculos con unos compañeros tiznados de hollín, como si a lo largo de su vida no hubiesen soñado más que en la amistad de esos hombres cabales. Y los burócratas canijos lisonjean a futbolistas famosos como si la historia universal dependiera del éxito de ellos. Ahí las candidatas ambiciosas hacen cariño a los bebés como si no pudieran imaginar ninguna maravilla más grande que un niño, y al día siguiente deploran los sacrificios de las madres como si éstas no tuvieran niños a cambio de esos sacrificios, como si no tuvieran nada. Quien habla a los ancianos hace constar lo mucho que se puede aprender de ellos. Quien se dirige a los jóvenes dice cuánto conviene tomar su ejemplo. Quien se manifiesta ante los empresarios lamenta lo insaciables que son los asalariados. Y éstos, a su vez, le oyen en su siguiente discurso hablar de la codicia de sus patrones. Y de ahí se pasa al happening consecutivo, donde todo se repite desde el principio. Apretones de manos, palmadas en la espalda, cimentación de amistades. Se formulan preguntas que nadie contesta. Se dan respuestas que nadie escucha. Y todo eso en un lapso de 16 horas cada día de la semana, pues, como es natural, se rivaliza por los votos de los trabajadores con más ahínco tras la cesación del trabajo que cuando ellos están ocupados en la fábrica. El ciudadano pensante se pregunta cómo es que todos esos caballeros y damas acatan un estilo de vida que él no toleraría en ningún caso. ¿Acaso los representantes del pueblo son tan altruistas que sacrifican siempre su buen juicio y su buen gusto con el sagrado objetivo de detener el mundo ante el precipicio? ¿O es que, por decirlo así, no tienen nada que preservar a ese respecto? ¿Reniegan de su propio nivel en aras del pueblo? ¿O se limitan a mostrar lo único que tienen para mostrar? ¿Es culpable su agotadora actividad de que ellos no perciban lo trivial que resultan? ¿No será la trivialidad una premisa indispensable para que elijamos a alguno de ellos? ¿Es el pueblo tan necio como suponen los que aspiran a gobernarlo?
¿No será la propia necedad la que les impide darse cuenta de que el pueblo es más inteligente? ¿Conseguirán que se les elija en última instancia porque no hay nadie mejor a la vista? ¿O es que no hay nadie mejor a la vista porque nadie tiene la menor oportunidad, dada la insuficiencia de las masas electorales? Sobre un planeta habitado por gentes sensibles e imaginativas, inteligentes en otras palabras, debería hacerse un gran silencio cuando se trata de ocupar puestos como presidentes, jefes de sindicato, directores de banco, cardenales, generales o presidentes del Tribunal Supremo. Pero en nuestro mundo real todos gritan «¡Aquí estoy!». Creen haber sido creados para asumir responsabilidad. Cuando les es posible, se valen de violencias, intrigas para desalojar de su puesto al titular. Es ilustrativo el hecho de que los sensibles quedan arrinconados sin remedio. Como es natural, esta regla también tiene excepciones. A veces surgen en el error de algún papanatas que los ha promovido por equivocación. Entonces todos muestran tal sorpresa ante lo que se puede hacer que le cambian el nombre. Por ejemplo, un político que hace algo muy superior a lo que se esperaba pasa a denominarse no político, estadista. Un general que no arremete a ciegas, aunque pudiera hacerlo, resulta ser un estratega genial. Un banquero que se muestra humanitario con los intereses del pequeño ahorrador es celebrado en su medio como revolucionario de la acción crediticia. Tan pronto como se comprueba, claro, que el hombre ha descubierto al mismo tiempo una apertura lucrativa en el mercado. Un empresario que mejora las condiciones laborales en sus fábricas, anticipándose a la ley, será en lo sucesivo un reformista social. Un médico que hace lo más cercano y se va lejos, es decir,
para allá donde nadie se ocupa de los enfermos, es un humanista, un juez que utiliza la misma medida para los pobres que para los ricos, fanático de la justicia. Y se da el caso de que un obispo, siguiendo el ejemplo de su arquetipo, Cristo, renuncia a toda comodidad y viva como pobre entre los pobres, será catalogado al poco por los otros cristianos como mártir, o incluso se le adjudicará la santidad. A él le basta comprobarlo. Por lo general, no lo prueba. Por lo general, agradece a su cargo la posibilidad de mostrarse menos insensible y carente de imaginación que todos los demás. Por eso, hay muchos obispos y pocos santos. En el programa de hoy leímos algunos párrafos prácticamente al azar del libro El encanto de la estupidez de Esther Vilar. En la música, las hermanas Katia y Marielle Labec en dúo de pianos, en Malagueña de Lecuona, luego la suite española de Isaac Albéniz y al final usted escuchó de la danza ritual del fuego de Manuel de Falla. Hasta la próxima semana. Radio Beethoven presentó Recortes con Patricio Bañados.